Bienvenidos de nuevo. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del entretenimiento turco, y más específicamente, en un momento que ha causado revuelo y ha hecho que muchos de ustedes se pregunten, ¿qué estaba haciendo Mert Ramazan Demir espiando a Afra Saracoglu en el escenario? Si han leído bien, y la historia detrás de este aparente espionaje es más interesante de lo que parece a simple vista. Si son fans de las series turcas, especialmente de la exitosa Yalan, sabrán que Mert y Afra son la pareja protagonista que ha robado nuestros corazones, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y precisamente vamos a desgranar este suceso que ha desatado un sinfín de especulaciones y teorías entre la comunidad de fans. Antes de que nos metamos de lleno en los detalles jugosos, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Aquí nos dedicamos a traerles las últimas noticias, análisis y chismes más emocionantes del mundo del espectáculo, especialmente de nuestras queridas producciones turcas. No se pierdan nada dándole al botón de suscribir y activando la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Así que, como les adelantaba, el título de hoy gira en torno a un momento específico durante la filmación o quizás algún evento relacionado con la serie Yalan. Se trata de Mert Ramazan Demir siendo captado en una actitud que muchos interpretaron como espiando a su compañera de reparto y para muchos interés romántico en la vida real, Afra Saracoglu. Las imágenes y los vídeos que circularon en redes sociales mostraron a Mert observando a Afra de una manera muy intensa, mientras ella estaba en el escenario, posiblemente recibiendo algún tipo de reconocimiento, participando en una entrevista o actuando en alguna escena especial. La reacción inicial de la mayoría de los fans fue de asombro y, por supuesto, de mucha especulación. ¿Será que Mert no puede evitar mirar a Afra? ¿Está admirando su talento? ¿O hay algo más detrás de esa mirada? Las redes sociales se llenaron de comentarios como, no puede quitarle los ojos de encima, definitivamente están enamorados, la química entre ellos es innegable, y por supuesto, Mert espiando a Afra, qué lindo. Este tipo de momentos, aunque sean fugaces y aparentemente insignificantes para algunos, se convierten en oro para los fans que siguen de cerca la vida y la carrera de sus ídolos. La conexión entre Mert y Afra en la serie es tan fuerte y creíble que es natural que los espectadores busquen cualquier indicio de que esa conexión trascienda la pantalla. Pero, ¿qué significa realmente esta situación de espiar? En primer lugar, debemos considerar el contexto. Afra Saracoglu es una actriz talentosa y carismática, y es muy probable que en ese momento estuviera en el centro de atención por alguna razón profesional. Que un compañero de reparto la mire con atención, especialmente en un entorno donde ambos comparten tantas horas de trabajo, no es necesariamente un acto de espionaje en el sentido negativo. Podría ser simplemente admiración por su trabajo, una muestra de compañerismo, o incluso un gesto de cariño y apoyo. Los actores pasan por un proceso de construcción de personajes y de relación muy profunda durante la filmación, y a veces esa conexión se percibe en momentos fuera de cámara. Es importante recordar que aunque Mert y Afra son figuras públicas, también son personas con sus propias dinámicas y relaciones. La forma en que la cámara captó a Mert observando a Afra fue muy específica, una mirada fija, con una ligera inclinación de cabeza, y un semblante que algunos interpretaron como concentrado, quizás incluso un poco melancólico o pensativo. Esta es la imagen que se viralizó y que alimentó las teorías. Uno de los puntos clave a analizar es la reacción de los propios actores o del equipo de producción ante estas imágenes. A menudo, estos momentos capturados por la prensa o por fans son sacados de contexto. Sin embargo, en este caso particular, no hubo una declaración oficial desmintiendo o aclarando la situación de manera contundente, lo que para muchos fanáticos suele ser una señal de que hay algo más. El hecho de que estas imágenes se hayan difundido ampliamente sugiere que hubo una oportunidad para que el equipo de marketing o la propia productora capitalizara esta química, o que simplemente no vieron necesario intervenir. Las series turcas, y especialmente aquellas con parejas que generan tanta expectación, se benefician enormemente de la especulación y el interés de los fans. Este tipo de momentos generan conversación, mantienen a la audiencia enganchada y alimentan el debate en las redes sociales. Analicemos las posibles interpretaciones de esa mirada de Mert. Podría ser simplemente que estaba observando la reacción del público ante Afra, orgulloso de su éxito y del reconocimiento que estaba recibiendo. Podría ser que estuviera analizando la puesta en escena, la iluminación, o la forma en que Afra interactuaba con su entorno, como parte de su propio proceso de aprendizaje actoral o de cómo complementar sus propias actuaciones.
O la interpretación que más atrae a los fans, podría ser una mirada cargada de sentimientos personales, de esa atracción y conexión que se ha rumorado que existe entre ellos fuera de la ficción. Recordemos que Mert Ramazan-Demir y Afra Saracoglu han sido objeto de rumores de romance desde hace mucho tiempo, y aunque ninguno ha confirmado oficialmente una relación, sus interacciones, tanto en entrevistas como en eventos públicos, a menudo sugieren una cercanía especial. Los fans de Yalan se han vuelto expertos en leer entre líneas. Cada gesto, cada mirada, cada comentario es analizado al detalle. La imagen de Mert mirando a Afra en el escenario encaja perfectamente en esta narrativa de un amor que florece detrás de las cámaras. Las redes sociales se inundaron de montajes, de comparaciones con escenas de la serie, y de argumentos a favor de que están juntos. Es fascinante cómo los fanáticos construyen sus propias historias y universos paralelos a partir de pequeños fragmentos de información. Y en este caso, la mirada de Mert se convirtió en la pieza central de un rompecabezas que muchos están ansiosos por resolver. Es importante también mencionar el impacto que tiene este tipo de situaciones en la promoción de la serie. La química entre los protagonistas es un factor crucial para el éxito de muchas producciones televisivas, y cuando esa química parece extenderse al mundo real, el interés del público se multiplica. Los productores y equipos de marketing lo saben, y a veces, sin necesidad de crear una campaña explícita, estos momentos naturales o seminaturales se convierten en una herramienta de promoción orgánica e invaluable. La gente quiere creer en las historias de amor, y cuando los actores protagonistas parecen estar viviendo una, la conexión con la audiencia se profundiza. Además, pensemos en la presión que recae sobre actores jóvenes y exitosos. Son constantemente escrutados por la prensa y el público. Cualquier acción, por insignificante que parezca, puede ser magnificada y analizada. La mirada de Mert a Afra pudo haber sido un simple momento de distracción, o una observación inocente, pero el hecho de que fuera capturada por una cámara y compartida en redes sociales la convirtió en un evento. Es un recordatorio de la intensidad con la que los fans siguen la vida de sus celebridades. Entonces, ¿qué podemos concluir de este supuesto espionaje de Mert Ramazan-Demir a Afra Saracoglu en el escenario? La verdad es que, como en la mayoría de estos casos, la respuesta definitiva probablemente solo la tienen ellos. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar con certeza es el poder que tienen estos pequeños momentos para capturar la imaginación del público y alimentar el fervor de los fanáticos. Ya sea que sea una mirada de admiración, de cariño, o un gesto de pura complicidad, este incidente reafirma la fuerte conexión que existe entre Mert y Afra, tanto en la ficción como, para muchos, en la realidad. La audiencia, deseosa de creer en el amor y en la magia del cine y la televisión, encuentra en estas situaciones la confirmación de sus esperanzas. La forma en que Mert observaba a Afra con esa intensidad ha servido para avivar aún más la llama de la expectativa y la curiosidad sobre la relación de estos dos jóvenes talentos. Y mientras esperamos confirmaciones o desmentidos, seguiremos analizando cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, buscando ese hilo conductor que los une. Para resumir, hemos explorado el reciente incidente en el que Mert Ramazan-Demir fue visto observando a Afra Saracoglu en el escenario, un evento que ha desatado una ola de especulaciones entre los fans. Hemos analizado las posibles interpretaciones de esa mirada, desde la admiración profesional hasta los sentimientos personales. También hemos discutido cómo estos momentos, aunque sean pequeños, tienen un gran impacto en la dinámica entre los actores, la audiencia y la promoción de la serie. Lo que queda claro es que la química entre Mert y Afra es palpable, y la curiosidad del público sobre su relación sigue siendo inmensa. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Yalan y en las dinámicas detrás de cámaras. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Mert simplemente admiraba a Afra, o hay algo más? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir sobre estos temas con ustedes. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de las series turcas y, sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.